Como algunos de ustedes saben, esta semana empezamos el entrenamiento de consejería bíblica. Esa es la razón por la que está ese anuncio ahí detrás. Y tenemos con nosotros, aparte del equipo de la iglesia de Faith, allá en Lafayette, Indiana. Déjenme presentar al pastor Newton Peña y su esposa Yadir, si pueden ponerse de pie, por favor. Newton es uno de los instructores, así que bienvenidos. El pastor Newton es un hermano íntimo. Yo decía ayer en un momento que tuve que hablar que él y yo nacimos en el 1965, pero somos amigos desde el 1964. Y la razón es que su mamá y mi mamá eran mejores amigas. Así que estábamos desde el vientre, fuimos a la misma escuela primaria, nacimos en la misma calle en Santiago, jugamos en el mismo equipo de basquetbol, en el mismo equipo de béisbol. Fuimos a la misma universidad, ambos entramos al colegio de ingeniería en esa universidad. Luego servimos como pastor en Santiago juntos y ahora también participamos en el mismo equipo de enseñanza de Faith en español. Así que es un hermano. De hecho, yo le ayudé a conseguirse a su esposa, Yadi, la que está aquí. Está con nosotros también el pastor Steve Byers, quien será nuestro predicador invitado. El pastor Byers es el pastor titular de la iglesia bautista Faith allá en Lafayette, Indiana, desde 1987, 30 años sirviendo con fidelidad. Es casado, tiene 3 hijos. Y yo diría que el pastor Byers es una de las principales voces en el movimiento de consejería bíblica, no solamente en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Cuando yo me estaba entrenando en Minneapolis, Minnesota, yo tuve la oportunidad en el 2009 de asistir a una conferencia allá en Lafayette. Le estaba compartiendo esto ahorita. Yo recuerdo como hoy, un domingo en la tarde, le escuché predicar acerca de consejería bíblica. Y ese día Dios me dijo, ese es tu llamado. Tienes que entrenarte en todo eso. Así que el pastor Byers ha sido parte, es mi mentor. Dios le ha usado poderosamente en todo lo que es mi entrenamiento en consejería bíblica en muchas maneras. Entonces, Él ha sido una bendición para ustedes porque mucho de lo que yo he aprendido y estoy haciendo aquí es parte de lo que he aprendido con Él. Así que es un grato honor para mí recibirle en mi casa, la IBI. Así que bienvenido al pastor Byers, que estará compartiendo con nosotros. El hermano Bernardo Fuentes estará siendo nuestro traductor para todos nosotros. Yo quiero orar ahora para el pastor. I want to pray for you, okay? Yes. Así que, Señor, gracias por el regalo que nos concedes de venir a tu palabra. Amamos tu palabra porque solo tú puedes salvarnos. Solo tú puedes hablar a nuestras almas de tal manera que venga la consolación. Damos gracias por tu siervo. Gracias por el regalo, el privilegio de tenerlo entre nosotros. Ahora úsale con poder. Concédenos escucharte, verte y que tu iglesia sea edificada en tu verdad. Te bendecimos, damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Well, good morning, everyone. Buenos días. Thank you, Pastor Mendez. Thank Gracias, you, Pastor Pastor Peña. Méndez. Gracias, Pastor Peña. It's a marvelous honor and a privilege to be with you today. Es un honor y un privilegio estar con ustedes hoy. I have the greatest respect for your pastor and all that God is doing in this place. Tengo mucho respeto por su pastor y todo lo que Dios está haciendo acá. And so it really is a privilege for me to be able to deliver the word of God to you today. Es un verdadero privilegio traerle las palabras de Dios hoy. I want to thank those from your church family who have been serving and hosting this conference this weekend. Les doy gracias a ustedes, a su familia, a ustedes los miembros que nos han estado sirviendo durante este fin de semana And also planning to serve next weekend as well. y que también estarán ayudando en el próximo fin de semana. I recognize that as a tremendous amount of work, so thank you for your sacrifice. Yo estoy consciente que es una cantidad de trabajo increíble y agradezco su sacrificio. I was speaking with a man earlier this morning about that. Yo hablaba con un hombre esta mañana sobre eso And I asked him if he was tired. y le pregunté si estaba cansado. And he said, yes, I am, but it's a good kind of tired. Y dijo que sí, definitivamente, pero es un buen tipo de cansancio. And then he made a statement that I thought was very, very important. Y luego hizo una afirmación que me parece muy importante. He said, it's time for us to work. Dijo, es hora de trabajar.
Aren't you glad for that kind of spirit? ¿No les encanta ese espíritu? And he's right. Y él tiene la razón. It's time for us to work. Es hora para nosotros trabajar. So I thank God for all those from this church family who have worked so hard for the conference. Doy gracias a Dios por todos los de ustedes que han trabajado tan duro para esta conferencia. I'm also thankful for the hundreds who have attended this conference. Y también por los cientos de personas que han estado en la conferencia. Because in your heart you want to learn how to care for souls more effectively. En su corazón tienen ese deseo de aprender a cuidar almas. And so if you're giving up your time in order to learn how to practice biblical counseling, God bless you. Así que si estás tomando de tu tiempo para aprender cómo dar consejería bíblica, que Dios te bendiga. I also praise the Lord for the way many evangelical churches are coming together in this country to work together. También doy gracias a Dios por la forma en cómo diversas comunidades evangélicas se están uniendo acá en la iglesia. It was a delight to see so many different churches represented in the conference collaborating together. Fue un gozo ver tantas iglesias diferentes unidas colaborando en la conferencia. So I'm very thankful for what God is doing in this country. Estoy sumamente agradecido ante Dios por lo que Él está haciendo acá en el país. Now, to introduce what we're going to talk about from the Word of God today. Entonces, para introducirnos a lo que vamos a hablar hoy, Some time ago, I was speaking to the editor in a local newspaper. yo estaba hablando con un periodista de un periódico local And hace un tiempo. he was trying to make sense of the various religions in the world. Y él estaba tratando de hacer algo de sentido sobre las diversas religiones en el mundo. And he wanted to know how Christianity was different. Y él quería entender cómo el cristianismo era diferente. So I explained to him that many religions in the world are based on works, Y yo le expliqué que muchas de las religiones del mundo están basadas en obras, where a person tries to earn his or her way to heaven. donde una persona trata de ganarse entrar al cielo. Whereas Christianity is all about grace, Pero en el cristianismo el fundamento es la gracia. where we understand that we cannot work our way to God on our own, Entendemos que por nosotros mismos no podemos trabajar a llegar a Dios. but we need a Savior who has died in our place for our sin. Necesitamos un Salvador que ha muerto en nuestro lugar. So it's not about man's works, Así que no se trata de las obras del hombre, it's about God's es grace. sobre la gracia de Dios. And then I went on to explain to him, Y luego le expliqué that's why Christians are so loving to the people around que us. por eso los cristianos mostramos tanto amor hacia los que están alrededor, Because we have been impacted by grace. porque hemos sido impactados por gracia. A few days later, I talked to him again. Y unos días después nos comunicamos nuevamente He said, you know, I told the other people at the newspaper what you said. y él me dijo que él había compartido lo que yo le había dicho a otras personas en el periódico, And we decided that you are wrong. y llegamos a la conclusión de que tú estás equivocado. I said, oh, really? Why? Y yo dije, ¿en serio? ¿Pero por qué? And he said this. Y dijo esto: Well, from where we sit, desde donde yo estoy sentado, Christianity seems to be about a lot of other things, el cristianismo tiene que ver con muchas otras cosas, but not much about grace. pero no sobre gracia. Now, that raises a very important question. Y eso nos lleva a cuestionarnos. Is Christianity about grace? ¿Se trata el cristianismo sobre la gracia? And should the Church of Jesus Christ be known as a haven of grace? ¿Debería la iglesia de Jesús conocerse como un paraíso de gracia? Well, the Bible would tell us Y la Biblia nos diría that the answer to those questions is yes. que la respuesta definitivamente es sí. For example, in Ephesians 1, 7 and 8, Por ejemplo, en Efesios 1, 7 y 8, in him we have redemption through his blood, en Él tenemos redención mediante su sangre, the forgiveness of our trespasses, el perdón de nuestros pecados, according to the riches of his grace, según las riquezas de su gracia, which he lavished upon us. que ha hecho abundar para con nosotros. Or Romans 5, 2, O Romanos 5:2, through whom also we have obtained our introduction into faith, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, by this grace in which we stand. a esta gracia en la cual estamos firmes. Or Ephesians 2, 8, 9, O Efesios 2, 8 al 9, for by grace you have been saved through faith, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. and not of yourselves. Y esto no de vosotros, It is a gift of God, sino que es un don de Dios, not of works, no por obras, lest any man should boast. para que nadie se gloríe. Or 2 Corinthians
8:9. O segunda de Corintios 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, that though he was rich, que siendo rico, yet for your sakes he became poor, sin embargo, por amor a so vosotros se that hizo pobre, we through his poverty para que vosotros por medio de su pobreza might become rich. llegaráis a ser ricos. So we would all say this Así que todos debiéramos decir in a very real sense. que en un sentido muy real, Christianity is a grace-based religion. el cristianismo es una religión basada en la gracia. It's all about grace. Todo se trata de la gracia. But can I ask you this morning? Pero puedo preguntarles algo esta mañana. Is it possible for us to forget that? ¿Es posible que eso se nos haya olvidado? Is it possible because of all of the trends in the world to be concerned about ¿Es posible que con todas estas tendencias que vemos en el mundo or to be frustrated by o que a veces nos frustran or to be angry over? o que nos molestan de hecho, Is it possible because of all of the issues to argue about es posible que dados tantos temas sobre los cuales podemos discutir or to disagree o over, en los cuales estamos en desacuerdo, whether it be in our homes ya sea en nuestros hogares or our places of employment o donde trabajamos or our churches o en nuestras iglesias, or our communities, nuestras comunidades, is it possible es posible that many of us have forgotten about grace? que a muchos se nos ha olvidado la gracia. And is it possible Y es posible that our world's analysis que nuestro análisis del mundo that the church is not a particularly grace-based organization de que la iglesia no está siendo basada en la gracia, finds its basis, esta visión que tiene el mundo está basada at least to some degree, hasta cierto punto in truth, en algo de verdad. in fact? De hecho, So I'm asking you this morning, yo les quiero preguntar esta mañana should we be convinced about the beauty of grace? si no debiéramos tener convencimiento sobre la belleza de la gracia. And I'd like to suggest this morning that the answer to that is yes. Y quiero sugerir que sí. With that in mind, would you open your Bible to 2 Y- Samuel chapter 9? Teniendo eso presente, les pido que abran sus Biblias a Segunda de Samuel, capítulo 9. So 2 Samuel chapter 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. This morning we're going to study an event from the life of King David. Vamos a estudiar algo que ocurrió en la vida del rey David. As you know, David was the second king of the nation of Israel. Ustedes saben que David fue el segundo rey de la nación de Israel. The first had been a man named Saul, El primero fue Saúl, who was gifted on one hand, que había recibido muchos dones, but who was repeatedly rebellious and disobedient to God's commands on pero the que other. fue de una forma repetitiva en rebeldía a Dios. So eventually God took the kingdom from Saul, Así que eventualmente Dios le quitó el reino and he gave it to a man who would later be known as the man after God's own heart. y se lo dio a un hombre que luego conoceríamos como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. He was just a shepherd boy when he was chosen, Solo era un pastor cuando fue escogido. and his name was David. Su nombre era David. In the previous chapters, En algunos de los capítulos anteriores David has been waiting patiently vemos a David esperando pacientemente for God to fulfill his promise to make him the king. para que Dios cumpla su promesa de hacerlo rey. Bible teachers believe this, Y los estudiosos de la Biblia creen esto, that probably 15 years transpired que pasaron alrededor de 15 años between when he was chosen entre el momento que David fue elegido and when he became the king of the unified nation. y cuando se volvió rey de esta nación unida. And in that period of time, Y en ese periodo de tiempo, David had several opportunities to kill Saul, David tuvo varias oportunidades de asesinar a Saúl, to take the kingdom by force, de tomar el reino por fuerza, but he refused to do so. pero se negó. He even developed a close friendship with Saul's son, De hecho, desarrolló una amistad muy cercana con el hijo de Saúl, a man named Jonathan. un hombre llamado Jonatán. Now, at the end of the book of 1 Samuel, Y al final del primer libro de Samuel, Saul and Jonathan were fighting another nation, Saúl y Jonatán estaban peleando and Jonathan was killed in battle, y Jonatán murió en la batalla and Saul takes his own life. y Saúl se quita su vida. Events over which David was deeply grieved. Estos eventos pesaron mucho sobre David. Then there were some uprisings that had to be put down. Y luego hubieron ciertas rebeldías que tuvieron que enfrentar. But by the time we get to our chapter this morning, Pero cuando llegamos a este capítulo de esta mañana, 2 Samuel chapter 9, segunda de Samuel 9, David has consolidated his power. ya David tiene su poder consolidado, He's moved the capital to Jerusalem, mudó la capital a Jerusalén and he's finally enjoying the fulfillment of the promise that God had made to him. y finalmente está disfrutando el cumplimiento de las promesas que Dios le había
había hecho. But now David has to decide what he's going to do next. Pero ahora David tiene que decidir qué él va a hacer. And you can learn a lot about a person Y uno puede aprender mucho sobre una persona by observing their choices observando las decisiones que toma when they can do anything they want. cuando pueden hacer cualquier cosa que quieran. Please listen carefully to the reading of God's word. Escuchen cuidadosamente a la lectura de la palabra de Dios. 2 Samuel 9, 1 to 13. Okay. Vamos a leer 2 de Samuel 9, desde el verso 1 hasta el 13. Dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y éste respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que le pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Don't you love the Word of God? ¿No les encanta la palabra de Dios? And there is no question this morning No hay duda esta mañana that 2 Samuel 9, que 2 de Samuel 9, from beginning to end, de inicio a fin, is all about grace. se trata sobre la gracia. And I'd like to suggest to you this morning Y yo quiero plantearles esta mañana that in these verses, que en estos versos we can find 3 reasons podemos encontrar 3 razones why grace is beautiful. por qué la gracia es bella. And I would be encouraging each one of you this morning Y yo quiero motivarles a cada uno to be asking before the Lord, que se pregunten ante el Señor: is there evidence in my life ¿hay evidencia en mi vida that I'm behaving like David in this important chapter of the de Bible? que yo me estoy comportando como David en este capítulo tan importante? Is my life characterized by examples of beautiful grace? ¿Está mi vida caracterizada por ejemplos de gracia bella? First of all, grace is beautiful because it takes the first step. Primero, la gracia es bella porque toma el primer paso. You may have noticed that the central word in this passage is the word kindness. Se habrán dado cuenta que una palabra central de este pasaje es la palabra bondad. David looks at his servants and his co-laborers, David mira alrededor a sus sirvientes and he asks, is there anyone left of the house of Saul y les pregunta si queda alguien de la casa de Saúl on whom I may show him kindness? a quien puedo mostrar bondad. Now, friends, it's not an overstatement No es una exageración to say that in this passage, decir que en este pasaje we have come upon one of the most powerful words in the entire Old Testament. hemos encontrado una de las palabras más poderosas de todo el Antiguo Testamento. It's the Hebrew word hesed, Es la palabra Hesed. and it's translated in various versions with words like loving kindness Se traduce en diversas versiones con diversas palabras como amor, bondad or mercy o misericordia or covenant love. o amor
de pacto or covenant loyalty. o lealtad de pacto. It is the gracious act on the part of a loving individual Es un acto de gracia de un individuo amoroso. to find somebody in need Buscar a alguien en necesidad and provide a blessing he could never earn y proveerle una bendición que nunca se podía ganar and doesn't necessarily deserve. y que tampoco merece. It's one of those words that just needs a picture, Es una de esas palabras que hay que mostrarla en imagen. that needs a story, Necesita una historia. that needs a living explanation, Necesita una explicación viviente, like King David and Mephibosheth. como la vemos con David y Mefiboset. See, David's at a point in his life David está en un lugar de su vida where he has a decision to make. donde tiene que tomar una decisión. Finally, he's at a position of strength. Está en una posición de fuerza, Finally, he's at a position of unquestioned authority. tiene una posición de autoridad que no se cuestiona. Finally, he's in a position of consolidated and God-given power. Finalmente tiene un poder otorgado por Dios que ha sido consolidado. So the question now is, what's he going to do? Y la pregunta es, ¿qué él va a hacer? And the answer from many ancient kings would have been this: Y la respuesta de muchos reyes antiguos hubiese sido, find any descendants of the former king busca a los descendientes del antiguo rey and annihilate them. y aniquílenlos, Wipe them out. elimínenlos. Eliminate the threat. Vamos a eliminar esa amenaza. Or others would have used this position Otros hubiesen usado esa posición to exploit their power para aprovecharse de su poder and satisfy themselves. y satisfacerse a sí mismos. And so for many, Para muchos, if there was going to be any kindness shown, si iban a mostrar bondad, it would have been demanded by others hubiese sido exigiéndosela a otros to be given to them, para que se la dieran a ellos. or they would have trampled on the poor person Le hubiesen pasado por encima a los pobres. or taken advantage of the weak Se hubiesen aprovechado de los débiles. and only had time in their life and schedule Hubiesen tenido tiempo en su vida, en su agenda solo for the beautiful people para las personas bellas, or the wealthy people. para los ricos. But remember, friends, Pero recuerden algo, amigos. this isn't just any old king. Este no es cualquier rey. This is King David. Este es el rey David. This is a man after God's own Es heart. un hombre de acuerdo al corazón de Dios. And I'm not saying he was perfect. Y no estoy diciendo que haya sido perfecto. Far from it. Muy lejos, de hecho. But God enabled him to do a wonderful thing in this passage. Pero Dios le permitió hacer algo maravilloso en este pasaje. Because when the opportunity was there, Porque cuando se vio la oportunidad, he looked around él miró alrededor and he asked, is there anyone yet left y preguntó si aún quedaba alguien of the house of Saul de la casa de Saúl that I might show him hesed, para que yo le muestre esed, I might show him loving que yo le kindness, muestre bondad, I might show him grace. le muestre gracia. And friend, can I stop and ask you something? Y yo quiero tomar un momento para preguntarles algo. When's the last time you asked that question in your heart? ¿Cuándo fue la última vez que tú te hiciste esta pregunta en tu corazón? And remember, often in the Bible, Recuerden que muchas veces en la Biblia Jesus would use the metaphor of a person being physically or physically blind or lame Jesús utiliza la metáfora de una persona físicamente ciega to picture something even worse. para mostrar algo aún peor. Someone being spiritually blind or Alguien lame. que es ciego espiritualmente. And I'm asking you this morning, Y les pregunto esta mañana, when's the last time from your heart ¿cuándo fue la última vez de corazón that you looked around and asked, que tú miraste alrededor y te preguntaste, is there anyone around ¿hay alguien acá on whom I might show kindness? a quien yo pueda mostrar bondad? Perhaps a better way to ask it would be Y this: quizás una mejor manera de preguntárselo sería, are there any Mephibosheths in your life? ¿hay algún Mefiboset en mi vida? And are you looking for ways to initiate those relationships? Estoy buscando yo formas de iniciar esa relación. Now, let's push it one step further, Ahora vamos un paso más allá, because this passage also helps us understand the source of kindness. porque este pasaje también nos ayuda a entender la fuente de la bondad. You may have noticed as we were reading, Se habrán dado cuenta mientras los leíamos in verse 3, David asked the question again, que en el verso 3 él pregunta la misma pregunta nuevamente, but this time with a critical piece of information. pero esta vez nos da una información crítica. David understands this wasn't just kindness, Él entiende que no era solo bondad, but this was the kindness of God
porque era la bondad de Dios. See, it probably won't surprise any of us No nos va a sorprender a ninguno that the majority of the times the word hesed is used in the Bible, que la mayor parte de las veces que la palabra Esed aparece en la Biblia, it's speaking about the way God has chosen to relate to human beings. habla sobre cómo Dios ha escogido relacionarse con los seres humanos. One of the many we could mention is this favorite verse of ours, Y uno de los que pudiéramos mencionar es uno de los versos favoritos, where we read that the Lord's loving kindnesses never cease, donde leemos que la bondad, las misericordias del Señor jamás terminan, for his compassions never fail. pues nunca fallan sus bondades. They are new every morning. Son nuevas cada mañana. Great is your faithfulness. Grande es tu fidelidad. So when David chose to act this way to Mephibosheth, Así que cuando David escoge actuar de esta forma con Mefiboset, he was choosing to act like his God. estábamos escogiendo actuar como Dios. Now we need to go back for a moment Y tenemos que volver un poco and deal with an important detail in this text. y ver un detalle muy importante en el texto. David did this in part David hizo esto en parte because of a promise he had made to Jonathan. por una promesa a Jonatán. Remember, Jonathan was Mephibosheth's son. I'm sorry, Jonathan was Mephibosheth's dad Recuerden que Jonatán era el padre de Mefiboset and David's former friend. y el antiguo amigo de David. And so on multiple occasions, Así que en muchas ocasiones David and Jonathan made promises or oaths to one another. David y Jonatán se habían hecho promesas. In fact, David even made a promise like that to Saul. David inclusive le había hecho una promesa así a Saúl. And we read about that in 1 Samuel Y 24. la podemos ver en Primera de Samuel 24. So now swear to me by the Lord Ahora pues, júrame por el Señor that you will not cut off my descendants after me. que no cortarás mi descendencia después de mí You will not destroy my name from my father's household. y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. And David swore that to Saul. Y David se lo juró a Saúl. And what I'm saying this morning is this. Y lo que les digo esta mañana es lo siguiente. When we see David now acting this way, Cuando vemos a David actuando de esta forma, this expression of grace and kindness to Mephibosheth, esta expresión de gracia, de bondad a Mefiboset, he was fulfilling a promise he él made. estaba cumpliendo su promesa. And friend, let me ask you this. Y déjeme preguntarle algo. When you became a follower of Jesus Christ, Cuando tú te convertiste seguidor de Jesús, if in fact you have made that commitment to him, si has hecho ese compromiso con Él, did you make any promises? ¿tú le hiciste alguna promesa? Did you promise to follow him? ¿Prometiste seguirlo a Él? Did you promise to organize your life around him? ¿Prometiste organizar tu vida alrededor de Él? Did you promise to live the way he desires? ¿Prometiste vivir de una forma que Él lo desea? And would any of that have included being a person of grace? Y algunas de esas promesas hubiesen incluido ser una persona que muestra gracia. Would that include ¿Estaría eso incluido? looking for others on whom you might show kindness? Buscar a otros a quienes tú puedes mostrarle gracia, And bondad. if God's people promise that in coming to Christ, Y si el pueblo de Dios promete eso al venir a Jesús, then why aren't more of our churches entonces ¿por qué es que más de nuestras iglesias known as being places of grace? no son conocidas como lugares de gracia? Now, this topic goes much deeper Esto va mucho más profundo, because students of the Word of God know this. porque los estudiantes de la palabra de Dios saben lo siguiente. We are actually very close to one of the most pivotal chapters in all the Old Testament. Estamos cerca a uno de los pasajes más clave, más importantes de todo el Antiguo Testamento. It's 2 Samuel chapter 7. Segunda de Samuel 7. And time doesn't allow us to look at that in detail. El tiempo no nos va a permitir entrar en detalle, But 2 Samuel 7 is all about the Davidic covenant. pero segunda de Samuel 7 tiene que ver con el pacto con David. And here's what happened. Y esto es lo que ocurre. David decided that when the turmoil died down, David decidió que cuando se acabaran los tumultos, that he wanted to build God a house. él quería construir un templo para el Señor, una casa. He wanted to build a temple. Quería construir un templo. And God came to him and said, no, Y Dios vino y le dijo que no. that's not what I want you to do. Eso no es lo que yo quiero que tú hagas. But because that desire reveals something about your heart, Pero como ese deseo muestra algo sobre tu corazón, God said, here's what I want to do for you. Dios dijo, esto es lo que quiero hacer por ti. When your days are complete,
Cuando tus días se cumplan and you lie down with your fathers, y reposes con tus padres, I will raise up a descendant after you, levantaré a un descendiente después de ti, who will come forth from you, el cual saldrá de tus entrañas, and I will establish his kingdom. y estableceré su reino. He shall build a house for my name, Él edificará casa a mi nombre, and I will establish his kingdom. How long? y yo estableceré el trono de su reino. ¿Para cuánto? I will establish his kingdom forever. Lo estableceré para siempre. And friends, who is that ultimately talking about? ¿Y de quién es que eso habla últimamente? It's talking about the Lord and Savior Jesus Christ. Se refiere a Jesús, nuestro Salvador. That's why it was so important, by the way, Por eso es que es tan importante. for the New Testament to establish the fact En el Nuevo Testamento se establece el hecho that there was a human father of Jesus named Joseph, de que había un padre humano de Jesús llamado José, who was of the house and lineage que era de la casa del linaje of David. de David. And here's the point. Y este es el punto importante. David was able to take the first step of grace with Mephibosheth David pudo tomar el primer paso de gracia con Mefiboset because he was still overwhelmed porque estaba sobrecogido that 2 chapters before, por el hecho de que 2 capítulos antes God had taken the first step of grace with him. Dios había dado el primer paso de gracia con él. David understood that God reached down in Hesed, David entendió que Dios lo había alcanzado y le había mostrado Esed, in covenant love, un amor de pacto in loving kindness. y en bondad. No wonder David wrote about this so much in the Psalms. Eso explica por qué David habló tanto sobre esto en los Salmos. For you, Lord, are good, Pues tú, Señor, eres bueno and you're ready to forgive. y perdonador, You're abundant in loving kindness abundante en misericordia to all who call upon you. para con todos los que te invocan. So, friends, I repeat the questions I've asked several times Y now. les repito la misma pregunta que le he hecho. When is the last time you looked around ¿Cuándo fue la última vez que miraste alrededor and asked in your heart, y te preguntaste, is there anyone left ¿queda alguien that I might show kindness? a quien yo pueda mostrar bondad? Do you have any Mephibosheths in your life? ¿Existe algún Mefiboset en tu vida? Now, another important principle from this passage Ahora, otro principio importante que vemos en el pasaje is that grace is beautiful because it extends. es que la gracia es bella porque se extiende. This passage places undeniable emphasis on Mephibosheth's lameness. En este pasaje vemos un énfasis que no podemos negar sobre lo que era la situación de Mefiboset. And this is one of those passages Y es uno de los pasajes where the context means everything. donde el contexto lo es todo. Because the issue of lameness Porque esta situación de Mefiboset, su pobredumbre, has come up an unusual number of times already in this book. ha surgido varias veces en el libro. Please go back to chapter 4 for a moment. Si volvemos al capítulo 4 por un momento, And could you please read just verse 4 of chapter 4? vamos a leer brevemente el verso 4 de 2 de Samuel 4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Now, please think about this. Piensen en lo siguiente. Mephibosheth's father died when he was 5 years old. El padre de Mefiboset murió cuando él apenas tenía 5 años. And his lameness was certainly not his fault. Y su condición física obviamente no era su culpa. And you can imagine how, even because in some of our cultures today, Pero se pueden imaginar cómo en nuestra cultura de hoy, people with special needs are only beginning to be loved and accepted the way they should be. las personas con necesidades especiales apenas estamos comenzando a amarlas y aceptarlas como debe ser. In this culture, in David's day, Y en los días de David, en esa cultura, such a person would have been a social outcast. una persona así hubiese estado en las afueras. But see, David's grace was beautiful Pero la gracia de David fue bella because it extended porque se extendió all the way to someone like Mephibosheth, hasta alcanzar a alguien como Mefiboset. beyond callous insensitivity. Más allá de una insensitividad dura,
And remember, if Jesus could use this metaphor to describe a person's spiritual condition, Y recuerden que si Jesús utilizaba esta metáfora para describir una condición espiritual de una persona, so should we. pues también nosotros See, not everybody who's hurting around us debemos reconocer que no todos alrededor de nosotros que están doliendo is in that condition están en esa condición exclusively because of their own irresponsibility and sin. por su irresponsabilidad y su pecado de forma exclusiva. So would it surprise us Así que nos sorprendería a nosotros that a person who grew up around alcohol abuse que una persona que estuvo alrededor del abuso de alcohol now struggles with alcohol abuse? ahora es mayor y lucha con los mismos temas? Or would it surprise us that a person who grew up experiencing sexual abuse O una persona que creció experimentando abuso sexual now struggles with some aspect of their sexual life? ahora tiene que lidiar con algún aspecto de eso en su vida personal? Would it surprise us Se sorprendería that a person who grew up around undisciplined people que una persona que creció alrededor de personas indisciplinadas now has trouble being disciplined in their life? ahora tiene problemas al ser disciplinado? And yes, we have to factor in the sovereignty of God, Claro, tenemos que tomar en cuenta la soberanía de Dios, like we heard from Pastor Nunez a moment ago. como el pastor Núñez nos decía hace unos minutos. And yes, I believe in personal Y responsibility. yo creo en lo que es la responsabilidad personal. But what I'm asking right now, Pero lo que le estoy preguntando ahora when we look at someone struggling with alcohol es abuse, cuando vemos a una persona que lucha con el abuso del alcohol, when we look at somebody who's struggling with work ethic, cuando vemos a una persona que está luchando con su ética de trabajo, when we look at someone who's not handling their anger properly, cuando vemos a una persona que no sabe manejar su ira, do we understand the importance entendemos la importancia and the necessity y la necesidad and the beauty of God's grace y la belleza de la gracia de Dios that would cause us to extend even to somebody who is behaving sinfully right now? que nos llevaría a alcanzar una persona que inclusivemente está en pecado ahora? And here's why some of us do not have many Mephibosheths in our life. Y les voy a explicar por qué algunos de nosotros no tenemos a muchos Mefibosets en nuestra vida. It's because we can be so harsh Es porque a veces somos tan duros, tan bruscos and so exacting y ponemos tanto peso and so demanding. y exigimos tanto And friends, I don't know where you are before God, que yo no sé dónde tú estás ante Dios. but I can speak for the condition of the church in the United Pero States. yo puedo hablar sobre la condición de la iglesia en los Estados Unidos. Many of us need a whole lot more grace. Muchos de nosotros estamos necesitando mucha gracia To the weak, para los débiles, to the poor, para los pobres, to the hurting, para los que duelen and to the hopeless. y para los que han perdido la esperanza. And I believe this so strongly Y lo creo tan firmemente that if Christianity is a grace-based religion, que si el cristianismo es una religión basada en la gracia, then we ought to be establishing all sorts of ministries entonces debiéramos estar estableciendo una gran diversidad de ministerios that reach out to those who are hurting around us que traten de alcanzar a los que están dolidos alrededor de nosotros and seek to minister God's grace. y debemos buscar ministrarles con la gracia de Dios. And I know this, Y yo sé esto, to the praise and glory of God, para la gloria y alabanza de Dios, this church is doing that in many ways. esta iglesia lo está haciendo en muchas maneras. You are on the lookout for the next Mephibosheth. Ustedes están buscando a Mefiboset. And I know there are many men and women here Yo sé que hay muchos hombres y mujeres aquí who work in those kind of ministries on a regular basis. que trabajan en ese tipo de ministerio de forma regular. And can I just say to you this morning, Y les quiero decir esta mañana, thank you for being that hand of God's grace in that person's life. gracias por ser la mano de Dios y mostrar gracia en la vida de esa persona. And if you can say this morning, not in pride, Y si puedes decir esta mañana, no con orgullo, but to the glory of God, pero para la gloria de Dios, there is evidence in my heart. que hay evidencia en tu corazón, There is evidence in my schedule. que hay evidencia en tu agenda, There is evidence in my life evidencia en tu vida, where I'm not just organizing things around the beautiful people de que no solamente me estoy preocupando de las personas bellas or the well-connected people o los que tienen conexiones or the wealthy people, o los ricos, but I have a portion of my life dedicated to the Mephibosheths. sino que una porción de mi vida está dedicada a los Mefiboset. If you can say that this morning, Si lo puedes decir esta mañana, praise God alabado sea Dios for letting the grace of Jesus Christ por permitir que la gracia de Jesús work in and through you. trabaje en y a través de ti.
However, I can't speak for what's happening here in the Dominican Republic, Sin embargo, yo no puedo hablar sobre lo que está ocurriendo en República Dominicana, but I can certainly speak for what's happening in the United States. pero sí les hablo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. And it is amazing Es increíble, and it is sad es triste how many American evangelical churches cuántas iglesias evangélicas americanas are just organized around serving themselves están organizadas solamente para servirse a sí mismas and meeting their own needs. y cumplen con sus propias necesidades. And there's very little evidence Hay muy poca evidencia that they care about the Mephibosheths in their community. de que ellos están preocupados por los Mefiboset en And- su comunidad. And as a result of that, Y como resultado de eso, they position themselves like a country club se han transformado prácticamente en clubes sociales or position themselves like an angry political action committee y también parecen comités políticos or position themselves as a fortress of hatred se han posicionado como fortalezas de odio, where we don't want those kind of people in here. donde dicen nosotros no queremos a ese tipo de gente aquí. But the reason the evangelical church in America is not getting much done Y la razón por la cual la iglesia evangélica en Estados Unidos no está logrando muchas cosas is because we positioned ourselves as havens of hatred, es porque nos hemos posicionado como paraísos de odio, fortresses of hatred, fortalezas de odio, instead of havens of grace. y no como paraísos de gracia. That's why we've been having this biblical counseling training Y conference. por eso es que hemos estado teniendo esta conferencia de consejería bíblica. That is the point of what we're seeking to develop. Eso es lo que estamos tratando de desarrollar. A number of years ago, a very godly pastor Hace algunos años un pastor muy piadoso, who was my mentor, que fue mi mentor, along with a medical doctor, junto con un doctor médico, they were very concerned about what they saw in the church estaban muy preocupados por lo que estaban viendo en la iglesia, because they saw men and women coming to church on Sunday porque veían a estos hombres y mujeres venir a la iglesia el domingo, and they were listening to the Word of God, escuchando la palabra de Dios, but then there was no measurable difference in their change throughout or in their lives throughout the week. pero no se veía una diferencia en sus vidas durante la semana. And so this pastor became very concerned about that. Este pastor se preocupó mucho por eso He said, I'm teaching the Bible on Sunday, y dijo, yo estoy enseñando la Biblia los domingos, but it doesn't seem to be making a difference in marriages. pero no está teniendo un impacto en los matrimonios. It doesn't seem to be making a difference in the way people handle their anger or their worry or their fear or their depression. No está teniendo un impacto sobre cómo las personas manejan su ira, su depresión. There was a disconnect between what was being taught on Sunday and the lifestyles of people throughout the week. Había una desconexión entre lo que se enseñaba el domingo y el estilo de vida que estas personas llevaban durante la semana. The medical doctor was seeing the same thing from his perspective. Y el doctor veía lo mismo, pero desde su perspectiva. He said, you know, when I would give a bad medical diagnosis to a person who did not know the Lord, Él decía, cuando yo le doy una diagnosis negativa a una persona que no conoce al Señor, it did not surprise me when they struggled with that diagnosis. pues no me sorprendía que luchaban con ese diagnóstico. But he said, what surprised me as a medical doctor was this. Lo que me sorprende como doctor es esto, When I gave a bad medical diagnosis to a person who said he or she was a Christian, es que cuando yo le daba un diagnóstico malo a una persona que decía ser cristiano, they didn't seem to handle it any differently than the unbelieving person. ellos lo manejaban de la misma forma que el no creyente. And so they decided to start a counseling center Entonces decidieron iniciar un centro de consejería where they made appointments available throughout the week donde había espacio durante la semana so people could come who were struggling in some way. para que las personas que estaban luchando con algún tema And they could find specific answers from the Word of God pudieran acudir allá y recibir respuestas específicas de la palabra de Dios about how to change in the practical, everyday issues of life. sobre cómo cambiar en temas prácticos del día a día. It's the logical extension of systematic theology. Es como una extensión lógica de lo que es la teología sistemática. Not just here's what the Bible says, No es, mira, esto es lo que dice la Biblia, but here's what ought to happen in your home if you really believe that. es que si tú crees en esto, entonces esto es lo que debe estar ocurriendo en tu hogar. Here's how that impacts you as a husband, Así es que esto te debe impactar como esposo, practically throughout the week. de forma práctica en la Here's how semana. that impacts you as a wife, Eso es como esto te impacta como esposa, practically throughout the de week. forma práctica en la semana. Here's how that impacts the way you raise your children. Así es que esto debe impactar tu crianza de tus niños. Here's how that impacts the way you overcome temptation. Así es que debes luchar en contra de la tentación. Here's the way that impacts the way you handle
depression or anger or worry or fear. Esto impacta cómo tú manejas con depresión, con ira, con And so- temores. And so what they found very quickly Y lo que descubrieron muy rápidamente was that those hours were filled up es que esas horas se le llenaron with people who wanted to come and receive that kind of counseling help. con personas que querían venir y recibir ese tipo de ayuda. So they started training people Entonces lo que hicieron fue comenzar a entrenar and personas growing that group and growing that y group. hacer que ese grupo creciera. But this was the transformational point for us. Y ese fue el punto de transformación para nosotros. When the church said this, Cuando la iglesia dijo, let's open the door of our counseling ministry vamos a abrir las puertas de nuestro centro de consejería to the community. a la comunidad. Let's let people who are hurting in our community know Vamos a permitir que las personas que están en dolor en nuestra comunidad, that we have biblical counseling services available for them. que ellos sepan que tenemos servicios de consejería bíblica disponibles para ellos. So before somebody gets a divorce, Así que antes de que una persona se divorcia, come and hear what the Word of God would have to say. ven a about that. escuchar lo que dice la palabra de Dios sobre eso. If you're suffering in some way, Si estás sufriendo de alguna forma, come and hear what the Word of God would say. ven a about that. escuchar lo que dice la palabra de Dios sobre eso. And here's what we have found. Y esto es lo que hemos encontrado. That has been a marvelous connection for our church Eso ha generado una conexión maravillosa para la iglesia with the Mephibosheths in our community. con los Mefiboset de la comunidad. And what we found is this. Y lo que hemos encontrado Oftentimes those counseling sessions es que muchas veces esas sesiones de consejería become opportunities for us to lead such persons to Christ. son oportunidades para llevar a esas personas a Cristo. So for example, last year, Por ejemplo, el año pasado, I believe we received about 200 new members. nosotros recibimos alrededor de 200 nuevos miembros. And so as a pastor, I like to go through that list Y a mí me gusta como pastor revisar esa lista. and just ask myself, now what was our first contact with those persons? Y me pregunto, ¿cuál fue el primer contacto que tuvimos con esta persona? And it's amazing how year after year after year, Y es increíble que año tras año tras año, though we try to have all sorts of ministries to our community, y hemos tenido todos estos ministerios en nuestra comunidad, our number one source of evangelistic contact y la fuente número uno de un contexto de evangelismo that result in people coming to Christ que lleva a personas a los pies de Cristo and then being baptized and becoming faithful members of our church y luego son bautizadas y se vuelven miembros fieles de la iglesia, is through the door of our counseling center. es la puerta de nuestro centro de consejería. We've essentially posted a big sign on the church house door. Esencialmente lo que hemos hecho es como poner un gran letrero en la iglesia Mephibosheths are welcome here. diciendo bienvenido Mefiboset. And you don't have to have everything perfect. Y no tienes que tener todo perfecto. If you want to hear what the Word of God has to say, Si quieres escuchar lo que dice la palabra de Dios, we have people who are trained and ready to help you. tenemos personas entrenadas y dispuestos a ayudarte. And so now we have about 24 persons serving on that staff. Actualmente tenemos alrededor de 24 personas sirviendo, Several of our pastors, varios de nuestros pastores, a number of medical doctors, médicos, some other godly men and women, otros hombres y mujeres piadosas, and they come apart on Monday y ellos se juntan los lunes and they provide that to our community free of charge. y se lo proveen a la comunidad sin cargo alguno. And even though we're offering 60 to 80 hours of counseling Y every aunque week, tenemos alrededor de 60 a 80 horas de consejería we por semana, cannot get ahead of the waiting list. la lista de espera es grandísima. And we do not have any advertising, Y no tenemos anuncios, but we still have a waiting list. y igual tenemos la lista de espera. The last time I asked our director La última vez que le pregunté al director how many people were on the waiting list, cuántas personas había en la lista de espera, she said there were 60 individuals and families. me dijo que habían 60 individuos y familias, 60 Mephibosheths 60 Mefiboset, waiting for someone who could talk with them about their problems from the Word of God. esperando por alguien que le hable sobre sus problemas desde el punto de vista de la Biblia. And I'm simply suggesting this. Y les sugiero lo siguiente. The message of the Word of God is El mensaje de la palabra de Dios es that grace is beautiful que la gracia es bella because it extends. porque se extiende. That's why we're having these conferences, Por eso es que hacemos estas conferencias, to challenge churches para retar a las to iglesias have trained individuals a que tengan individuos entrenados who can be on the look for the next que Mephibosheth, puedan estar en búsqueda del próximo Mefiboset, because we believe that's an important part of accomplishing
accomplishing the Great Commission porque creemos que es una parte importante de la Gran Comisión to the glory of our God. para la gloria de nuestro Dios. Now, I recognize that there are some objections to what I'm talking about. Yo sé que pueden haber objeciones a lo que le estoy diciendo. I've been teaching these kind of principles for a long time. Yo tengo muchos años enseñando estos principios. When I first got involved in this, my hair was jet black. Cuando yo me involucré en esto por primera vez, mi cabello era negro. And so I've been hearing objections around the United States Yo he estado escuchando objeciones en todos los Estados Unidos and from places around the world. y en otros lugares del mundo. So let's just talk about what are some of those objections. Así que hablemos de cuáles son esas objeciones. Why do some churches not want to have that kind of ministry to Mephibosheths? ¿Por qué es que algunas iglesias no quieren tener ese tipo de ministerios para Mefiboset? Whether we're talking about persons who are in that condition physically or more importantly spiritually. Ya sea personas que están en esa condición físicamente o más importante aún de forma espiritual. I'll tell you exactly why it is. Y yo le voy a decir por qué de forma muy directa. At least from the perspective of the United States. Por lo menos desde la perspectiva de los Estados Unidos, I'm convinced many people do not want their church to grow. yo estoy convencido que muchas personas no quieren que su iglesia crezca. They don't want it to be a haven of grace. No quieren que sea un paraíso de gracia. Because they don't want those kind of people in here. Porque no quieren a ese tipo de personas ahí adentro. They don't want people who might be different. No quieren personas diferentes. They don't want people who might be bringing their baggage into the church. No quieren personas que vienen con maletas a la iglesia. They don't want people who might take their parking spot Personas que le ocupen su espacio de parqueo or take their chair o que le quiten su silla favorita or take their friends o que le quiten sus amigos or take their influence. o su influencia. There are reasons why the world questions our commitment to grace. El mundo tiene razones para cuestionar nuestro compromiso con la gracia. Others say, well, that'll give our church a bad reputation. Otros dicen que eso le va a dar una mala reputación a la iglesia. We can't have people in here who have trouble in their marriages. No podemos tener personas aquí con problemas matrimoniales, We can't have people who've been fired from their jobs. personas que los han botado de sus trabajos. We can't have people who struggle with sinful habits. No podemos tener personas que luchan con hábitos pecaminosos. What about our reputation? ¿Qué pasaría con nuestra reputación? Do you see how different that is? ¿Ven qué tan diferente es eso? Is there anyone left ¿Queda alguien on whom we might show kindness? en quien pudiéramos mostrar bondad? We're trying to do that in all sorts of ways. Y tenemos que hacer eso en diversas formas. Several years ago, our church stopped building church buildings. Hace varios años nosotros dejamos de construir edificios de iglesia, And templos. instead, we're building community centers. Y lo que estamos haciendo es construir centros comunitarios. So we have buildings that serve the community in all sorts of ways throughout the week. Tenemos edificios que sirven a la comunidad de diversas formas. And then we flip those facilities and use them as church buildings on Sundays. Y luego los domingos se transforman en iglesias. So when we built our first one, Así que cuando construimos el primero, somebody asked a question about the skateboarders. alguien nos preguntó sobre los jóvenes que andan en patinetas. That's actually a big problem in the United States. Porque ese es un gran problema en los Estados Unidos. Nobody likes the skateboarders A nadie le gusta esos muchachos. because they tear up the concrete. Ellos desbaratan las aceras, They are all tattooed. siempre andan llenos de tatuajes, They have things pierced all over the place. tienen aretes. And so people even put up signs, Entonces la gente inclusive pone hasta letreros, even in churches, hasta en las iglesias, no skateboarding allowed. de que no se permite usar las patinetas. And so we did not have one professional skate park anywhere in our county. Entonces en nuestro condado no había un solo parque de poder montar. And so our church family said this, Y nuestra familia de la iglesia dijo lo siguiente: let's try and experiment. vamos a experimentar algo. Let's bring some skateboarders together. Vamos a juntar a estos muchachos Let's ask them to help us design a professional skate park. y que ellos nos ayuden a diseñar un parque profesional. And then let's go out and find the best company in the United States Y luego vamos a buscar la mejor empresa en los Estados Unidos that will build the best skate park ramps money can buy. que construya las mejores rampas que se puedan pagar. And let's put that right on our campus, right next to our community center. Y vamos a ponerlo ahí justo al lado de nuestro centro comunitario. And let's invite the skateboarders to our campus Y vamos a invitarlo a que vengan. and seek to minister to them. Y vamos a ministrarles. Now, I wish you could have been there Yo quisiera que ustedes hubieran estado ahí. when they were constructing the very first ramp. Cuando se construyó la primera rampa, There were people coming out of our neighborhoods I had never seen before. habían personas en nuestro vecindario que yo nunca había visto. And they were skating around that first piece of skate park equipment.
Y ellos montaban sus patinetas alrededor de esa rampa, like a bunch of sharks. parecían tiburones. And you might say, well, what did they look like? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué parecían? They looked terrible. Y se veían terribles. They had tattoos El everywhere. cuerpo cubierto de tatuajes, There were things all over them that were pierced. tenían cosas colgando, Some of them even pierced their tongue. hasta la lengua tenían aretes. I try to avoid biting my tongue. Yo trato de evitar morderme la lengua. They actually pierced their Y esa tongue. gente se hizo hoyos. And so now they're skating all over these skateboard Y ramps. están patinando ahí alrededor de la rampa. And you might say, don't do that. Y uno sentía la tentación de decirle, no hagan eso. Because those people might want to come to church. Porque quién sabe si después querrán venir a la iglesia. You know what? Y ustedes saben qué. To the glory of God, Para la gloria de Dios, I'm happy to tell you this. me alegra decirle That I know of 22 of them who have already placed their faith and trust in Christ. que yo conozco 22 de ellos que ya son creyentes. Yeah. To the glory of God. Para la gloria de Dios. Now you might say, oh no, Y ustedes dirán, no. if you do that, Si haces eso, those Mephibosheths might want to come to church. esos Mefiboset querrán venir a la iglesia. They do. Ellos quieren. And I'll just tell you this. Y les voy a decir algo. They don't have any common sense. Ellos no tienen sentido común. Most of them don't have any dads. La mayoría no tienen padres. And so here's what they do. Y miren lo que hacen. If you talk to a skateboarder, Si tú hablas con él, he doesn't believe in walking somewhere. él no cree en simplemente caminar. So if he's going to go from here to there, Si él va a ir de aquí a allá, he puts his skateboard down él pone su patineta and he skates. y va en ella. And so they come into the foyer of our church. Entonces entran al lobby de la iglesia And they're not doing it out of disrespect. y no lo hacen por falta de respeto. It's just the way they live. Es que es su vida. So they put their skateboard down Ellos ponen la patineta and they skate to the church auditorium. y entran montando la patineta al templo. And so I've told the ladies of our church, Y yo le he dicho a las jóvenes, a las mujeres de la iglesia, no more open-toed shoes. que no usen zapatos donde se les salen los dedos, It's too dangerous porque es around here demasiado anymore. peligroso. But the skateboarders are as welcome at our church as anybody else. Pero nosotros le damos la bienvenida como cualquier otro. They can sit right next to the hypocrites and the backbiters. Se pueden sentar al lado de los hipócritas y de los traicioneros. See, Mephibosheths are welcome. Los Mefiboset son bienvenidos. And I had a fascinating experience not too long ago Yo tuve una experiencia fascinante hace un tiempo where I was preaching out of the book of Habakkuk. donde yo estaba predicando de Habacuc. When's the last time your Bible was open to Habakkuk? Imagínate, ¿cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia en Habacuc? And I was waxing eloquent out of the book of Habakkuk. Y yo estaba ahí predicando And I happened to look down. y miré hacia abajo And in this section of our chairs, y en esa sección de nuestras sillas, every person on the front row was a skateboarder. todos los que estaban adelante eran los que montaban patinetas. You say, what'd they look like? Y me preguntas, ¿cómo se veían? Terrible. Terrible. They had their skateboards under their chairs. Tenían las patinetas ahí abajo de su silla They were going to go skateboarding after porque church. iban a montar después. But do you know what each one of them had on their laps? Pero ¿saben lo que tenían en las piernas? A copy of the Bible. La Biblia, Open to the book of Habakkuk. abierta en Habacuc. And I said in my heart at that Y en mi moment, corazón me dije a mí mismo, this is exactly why I went into the ministry. por esto fue que yo entré al ministerio. I don't want to be the pastor of a country club. Yo no quiero ser el pastor en un club social. I want to be a pastor of a church filled with Mephibosheths. Yo quiero ser pastor de una iglesia llena de Mefiboset. Because God has called upon us Porque Dios nos ha llamado to be havens of grace. a ser paraísos de gracia. And I realize you might say this, Y me doy cuenta que ustedes quizás están pensando but people like that will break your heart. que personas así van a romper tu corazón. That's why I don't want to get involved in this counseling business. They'll break your heart. Por eso es que yo no quiero involucrarme en consejería, me van a romper el corazón. You know what? Some of them will. Y algunos lo harán. I'm just going to be honest about that. Yo se lo digo honestamente. Not every counseling situation turns out well. No toda situación de consejería resulta bien. But I'll tell you this, Pero sí les voy a decir algo. many of them do. Muchas sí lo hacen. Because where sin abounds, Porque donde abunda el pecado, grace does much more abound. abunda mucho más la gracia. Lastly, Y por último, grace is beautiful because it overflows. la gracia es bella porque se desborda. David gave Mephibosheth the royal treatment.
David le dio a Mefiboset un tratamiento real, literally. literalmente real. He restored his father's land. Le restauró las tierras de su padre. He gave him a permanent seat at the king's Le table. dio un asiento permanente en la mesa del rey. And he provided servants to do what Mephibosheth could not do himself. Y le dio sirvientes para que hicieran lo que él no podía hacer por sí mismo. And I realize you might say this. Y ustedes quizás digan, You know, Pastor Byers, you're right. ¿sabes qué, Pastor Byers? Tienes razón. Mephibosheth ought to be welcome. Debiéramos darle la bienvenida a los Mefiboset. And when they come, they can sit right in the back. Y cuando vengan se pueden sentar allá atrás. We'll let them barely in the door. Apenas podrán pasar la puerta. No, No. because of the sufficiency of the blood of Jesus Christ. Por la suficiencia de la sangre de Jesús, They are brought into the family of God ellos entran a la familia de Dios as full brothers and sisters. como hermanos y hermanas. And it doesn't matter about their past. No importa su pasado, And it doesn't matter about their baggage. no importa los equipajes que ellos traen. Mephibosheths are welcome here Le damos la bienvenida a los Mefiboset because of the sufficient grace of our God. por la gracia suficiente de nuestro Dios. And friend, here's what I would ask you to consider this morning. Y esto es lo que quiero que piensen esta mañana. Do you have any Mephibosheths in your life? ¿Existe algún Mefiboset en tu vida? Or would God be more pleased ¿O tú crees que Dios se sentiría más complacido if you would seek to grow in grace that extends? si tú le pides crecer en gracia que se extiende? Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.